Hola, estamos en La Zurda. Hoy para presentar una nueva campaña sobre la atención primaria. Para ello ha venido a visitarnos Enric Feliu. Bienvenido, Enric. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Enric es responsable de la Marea Blanca de Cataluña y nos vienes a hablar de la nueva campaña que comienza inminentemente. Veamos, de hecho la campaña se llama Donem vida a la atención primaria, damos vida a la atención primaria, y la presentamos hace unos días aquí en Barcelona, pero estamos, digamos, lanzándola a nivel de todo el territorio catalán. La idea de la campaña ya nos venía desde hacía tiempo en la cabeza, rondando, porque la situación de la atención primaria actualmente en Cataluña es una situación de extremada urgencia. Vamos, que le están dando la extrema absolución al sistema O sea que ya lo han desconectado. Antes estaba en terapia intensiva y ahora ya han llamado al sacerdote para que les dé los santos óleos. La extrema unción. La extrema unción, decías. Es evidentemente que es así, porque la realidad de los recortes de la época de Boi Ruiz, que ya hace años, es decir, con el inicio de la crisis, pegó un tijeretazo absoluto a todo lo que era atención primaria, fundamentalmente porque en la atención primaria, curiosamente, no había tanta intervención de la sanidad privada, sino que era un sector residual para la sanidad privada, y paradójicamente, a la vez que reducía hasta cerca de un 10% el presupuesto que debería ser de la atención primaria, incrementaba los contratos a los sectores privados afines hasta un 70% en algunas empresas. Claro, el paso del tiempo de esos recortes no solo ha supuesto un agravio en cuanto a recursos económicos, sino que el efecto sobre los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria se ha multiplicado. No es exclusivo de Cataluña, es exclusivo también, pasa en toda la atención primaria a nivel de todo el Estado y de todo el Estado español, pero también sucede en Francia y Gran Bretaña. Las situaciones que están viviendo los trabajadores de la atención primaria y en general de todo el sistema sanitario público les está llevando al efecto típico del trabajador quemado, del burnout, y llegando en situaciones extremas en Francia hasta tentativas de suicidio de ambulancieros, psicólogos, etcétera, en las propias instalaciones sanitarias, y planteándose la misma BBC la necesidad de hablar de los problemas de salud de los trabajadores de la sanidad pública a la vista de la realidad que están viviendo. Es que es un modelo que baja como si fuese la peste negra a todos los estados, ¿no? Es este neoliberalismo. El neoliberalismo es el que nos ha llevado precisamente a esta situación. Extender los servicios públicos como fuente de ingresos para las empresas privadas, eso es típico del neoliberalismo. Además, sin importarles de ninguna de las maneras el mantenimiento del estado del bienestar. Eso no importa, solo importa el nivel de beneficios que puedan ellos extraer a partir de los recursos públicos. En el caso de la atención primaria, en un principio tuvimos los grandes recortes de la época de Boi Ruiz. Finalmente, con la nueva consellería que entró Toni Comín en el siguiente gobierno, pues la única idea que aportó fundamentalmente fue el llamado ENAPISC, que suponía una modificación de lo que había sido hasta ese momento la atención primaria. Para nosotros la atención primaria debe ser longitudinal, accesible, integral y coordinada. Queremos decir longitudinal en que la persona sea atendida en todo momento por el equipo de atención primaria, evidentemente con las salvedades que tenga que ir a la especialidad correspondiente, suponiendo cardiología, etc. También accesibilidad, es decir, lo que no podemos hacer es tener un sistema de atención primaria que de repente te reduzcan los horarios de atención y te digan, no, si tú estás a partir de esta hora tienes que irte a los servicios de urgencia de los hospitales, con lo cual acabas colapsando los servicios hospitalarios. Que ya están de por sí sobrecargados. Integral, que en principio no supone solo lo que es el equipo de atención primaria, sino también supone la integración de los servicios sociales, de los programas de salud comunitaria. Es algo más que tu médico de cabecera. La persona tienes que valorarla en tu integridad, es decir, en tus determinantes tanto de salud, tanto familiares o sociales como medioambientales. No puedes no puedes conocer a un paciente simplemente por los 5 minutos de entrevista. Es un proceso continuo. Un tiempo determinado para que cada médico atienda al paciente.
Y eso también es una barbaridad, ¿no? Porque... Es una barbaridad porque simplemente es imposible conocer a tu paciente en ese lapso de tiempo. Sí. Como intentarle solucionar los posibles problemas o vislumbrar qué es lo que va más allá del simplemente del mero resfriado o la gripe que está pasando, ¿no? El conocimiento del entorno de la persona, dónde vive, qué come, cómo es su familia, en qué barrio, qué actividades hace, eso es fundamental y eso no lo puedes explicar en 5 minutos, ni tampoco lo puedes explicar si cada 2 por 3 te cambian el médico de cabecera, claro, o la médica de cabecera. Eso es fundamental. Claro, entonces pasas más tiempo explicándole tu vida que no algo que tendría que tener asumido ya el propio equipo de atención primaria. De hecho, perdona que te interrumpa, había una estadística que decían que la calidad de vida que tiene la gente del Sarriá con la gente que tiene en el Besós incide en la mortalidad o en la expectativa de vida, ¿no? La diferencia hace 4 años, creo que era entre Pedralbes y Nou Barris, eran 10 años de esperanza de vida. Muchísimo, 10 años. Eso es habitual en las zonas industriales, en las grandes ciudades. Tengamos en cuenta, además, en cuanto a las expectativas de esperanza de vida, de que hemos creído en el sistema en el que estamos, en el sistema capitalista, de que con el mayor avance de la tecnología, con el mayor avance de los conocimientos, de la ciencia, pues resulta que evidentemente nuestros problemas de salud se verían aminorados y nuestra esperanza de vida progresivamente se incrementa. Esto ha pasado hasta prácticamente ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, hemos ido mejorando en la esperanza de vida. Sí. Con la crisis lo que nos hemos encontrado es con una señal de stop o incluso con la pérdida de 1 o 2 décimas. Hemos de estudiar aún si es directamente los efectos de la crisis como tales en la salud de las personas, es decir, los problemas alimentarios, los problemas de inestabilidad y salud mental generados por la falta de empleo, la precariedad, etcétera, cómo afectan a las personas, y luego otro efecto que ha sido demoledor ha sido el incremento de suicidios. Pero no solo aquí en Cataluña o en España, también en Gran Bretaña. The Guardian lo advertía hace unos días, la pérdida de 1 décima de esperanza de vida como gran hecho en este último año, en el 2017. Por eso es muy importante conocer el entorno, conocer la problemática personal de cada una de las personas y tratar de resolverla. No solo con la medicina, digamos, reparadora, sino también con la medicina preventiva. Hoy en día hemos de incidir en el trabajo, en la vivienda, en la pobreza energética, en el sistema educativo. El medio ambiente es fundamental. Y el estrés laboral, porque ahora con la precarización laboral, con las exigencias que está teniendo la gente, yo creo que es un cóctel. La contaminación ambiental de los alimentos, más el estrés en esta carrera vertiginosa de competición que nos hacen meter a la clase trabajadora, creo que es una bomba de tiempo. Veremos a ver cómo reaccionamos, cómo las generaciones que se han formado en este periodo responden a la situación. Yo no creo que esté físicamente de la misma manera que están, por ejemplo, mis padres ahora, que han venido de una posguerra dura, pero que siempre ha ido mejorando en cuanto a lo que es el sistema social, por inercia propia del propio sistema capitalista y con un estado del bienestar débil en España, pero un estado del bienestar, claro, por otro lado, que ahora prácticamente lo tenemos en tela de juicio. El personal está precarizado. Uno de los hechos que precisamente nos lleva a la campaña es hace un par de años, o año y medio, el llamado Manifiesto de Canvidalet. Los médicos, en un principio, primero ellos, de un ambulatorio de Esplugas, entre Esplugas y Hospitalet, gritan un basta en cuanto a la situación que están viviendo como trabajadores. Se añaden enfermeros, enfermeras, personal administrativo, celadores, y entonces el movimiento precisamente se va expandiendo. Este es el origen de uno de los colectivos que nos apoyan. Vale, porque a la Marea Blanca la componen varios colectivos. La Marea Blanca somos más de 70 colectivos de diferente índole. Hay desde secciones sindicales hasta partidos políticos, pero el peso lo llevan fundamentalmente los colectivos vecinales.
Acampada Mar, que es el Hospital del Mar, Rebelión Beibiche, Resistencia Clinic, San Montaña, en sí todos estos colectivos que llevan defendiendo la sanidad pública y el derecho a la salud. ¿Y cómo sigue la campaña? Entonces, los puntos a tratar son mejoras laborales para los trabajadores de la sanidad. Veamos, hemos intentado, primero, la campaña tiene una finalidad de comunicación con la gente. Es decir, la gente, entendemos de que nosotros como activistas y profesionales, los que lo son, tenemos muy asumido qué es lo que queremos hacer, cómo queremos hacerlo, pero nos encontramos con que la gente pues no lo sabe. Entonces, precisamente optamos primero por decirle, oye, ¿sabes qué pasa? ¿Y qué pasa? Bueno, que tienes la precariedad de los trabajadores, que resulta que has perdido 3.000 trabajadores en los últimos años, que parte de tu actividad la podías hacer no en los hospitales, sino en los CAP si hubieran recursos, que cada vez se te trata más por partes en lugar de tratarte como persona, que se hace actividad privada en centros públicos. Claro, les decimos, hay esto, esta es la realidad que tenemos hoy. Entonces, ante esta situación, la gente dirá, ¿y ante esto qué hacemos? Pues bueno, pues ante esto, ¿qué queremos? Pues oye, yo quiero que un plazo de 48 horas para ser visitado por tu médico o enfermera. Que la mayor parte de problemas se resuelvan en los CAPs. Evidentemente, un tema de cardiología, etcétera, no. No, claro. O uno de traumatología grave, pero deberíamos poder resolver la mayor parte de problemas en lo que es la estructura sanitaria más cercana al ciudadano. Que el médico y la enfermera de cabecera, el típico, pues también fueran los mismos que luego, si hay algún problema, te van a visitar al domicilio. No tiene que haber una dualidad de unos respecto a otros. Domicilio por un lado, cabecera por otro. ¿Por qué? Porque resulta que te va a pasar lo mismo que cuando sustituyen a tu médico, que no tienen idea respecto de tu vida. Que necesitas evidentemente tiempo. El profesional no puede tratar a una persona como si fuera esto una fábrica de coches. El toyotismo este de vamos por partes, ajustamos aquí, ajustamos allá y sale el paciente. No. Si necesita 10 minutos o un cuarto de hora o 20 minutos, necesita eso. Claro. Y claro, las cargas de trabajo, por tanto, deben ser razonables. Aquí, en los últimos años, no han sustituido los médicos, no han sustituido las enfermeras. Se ha recortado el horario de atención en los ambulatorios. Eso ha provocado que las ratios de los trabajadores de la atención primaria sean mucho más altas y que tú, como no puedes tener una atención primaria en determinado tiempo, tú te vas al CUAP o te vas a las urgencias del hospital para que resuelvan un problema que tendrían que resolverte en la atención primaria. Y entonces, con esta campaña, ¿cuándo ya comenzó? Nosotros ya hemos dado el pitido de inicio a la campaña, el toque inicial fue el pasado 14 de septiembre aquí en Barcelona, y ya hay diferentes niveles. Las octavillas evidentemente las estamos repartiendo a nivel informativo. Se están también repartiendo una cosa muy curiosa que ha sido puntos de libro. Aquí hay que tener en cuenta que nos ha costado bastante lo que es el tema del diseño gráfico. Siempre hemos sido bastante parcos en cuanto al tema de diseño y esta vez hemos querido trabajarlo. Tenemos pendientes preparar también vídeos explicando de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, también de manera muy corta. Hay programadas ya este mismo mes, lo que queda del mes de septiembre y el principios de octubre, toda una serie de charlas explicando por qué queremos dar vida a la atención primaria, por qué es tan importante. Claro. La extensión a los barrios es fundamental. Parte de la campaña también se trabajará el problema que se ha planteado, que fue el de la posible reducción de horarios de la atención primaria, que a raíz de las noticias que salieron a finales del mes de junio, julio, a raíz del Departamento de Salud, pues nos tememos que en cualquier momento, con la excusa de una conciliación familiar, se pegue un tijeretazo de horario de atención primaria. Es cierto de que los trabajadores de la sanidad pública tienen que poder conciliar su vida familiar y laboral. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que pasa que si se tiene que proceder a eso, se tiene que proceder con recursos materiales y personales. Y humanos, claro. Si no hay esos recursos, lo que estamos haciendo es recortar el servicio, simplemente. O derivarlo a lo privado, como me pasa a mí en mi barrio, que voy a
cuando no está, el ambulatorio está cerrado, me envían a un centro, pero claro, que es privado. La atención primaria hasta ahora no era demasiado negocio para la sanidad privada. Lo que pasa que hay formas o fórmulas por las cuales la atención primaria se convierte en negocio para la sanidad privada. Uno lo viví, por ejemplo, en las comarcas de Tarragona. Gran parte de la atención primaria la tiene lo que es la Xarxa Sanitaria Santa Tecla. Una fundación, arzobispado, ayuntamiento, bueno, diputación... Ahora que lo dices, a mí me llama la atención, porque a mí también me mandan a un centro que está atendido por monjas. Bueno, en principio dices, parece todo a priori perfecto, ¿no? Pero claro, fíjate en la perversión del sistema. A ellos les conceden la gestión del ambulatorio que cubre, por ejemplo, 15.000 habitantes, un pueblo. Entonces, ese mismo ambulatorio que tienes, la Generalitat te lo financia con una cantidad que está previamente pactada y que por tanto tiene que servir para cubrir esos 15.000 habitantes, se convierte en una puerta de entrada también por si quieren ser atendidos personal de mutuas privadas en dicho ambulatorio. Entonces, como tú tienes como Red Sanitaria Santa Tecla cubierto los gastos del ambulatorio, entonces cada una de las visitas que tengas privadas es directamente beneficio. 100% beneficio. 100%, beneficio total. Esta es una. Otra de los sistemas de privatización de la atención primaria ha sido las entidades de base asociativa. En principio se basa en el principio del cooperativismo. Hasta aquí, perfecto. Todos los trabajadores, autoorganización, autogestión, dices, muy bien. Pero ¿qué pasa? En una entidad de base asociativa tendrás los trabajadores asociados, normalmente son los responsables de gestionar dicho ambulatorio y médicos o médicas. Luego tendrás funcionarios y personal del propio Institut Català de la Salud. Y luego un tercer grupo que serán trabajadores contratados directamente por esa entidad de base asociativa. Son contratados, pero no son miembros de la cooperativa. Claro. Por ejemplo, Toni Comín, cuando presentó la Ley de Nuevas Fórmulas de Gestión Sanitaria, el proyecto, hablaba mucho de las entidades de base asociativa, pero en ningún momento estipulaba cómo un trabajador podía convertirse en asociado de una entidad de estas. Claro. O sea, son muy pocos los asociados y los asociados subcontratan trabajo, digamos. Externalizan, subcontratan, etc. Entonces, claro, hay una parte que es una concentración del capital en manos de unos determinados, del control del ambulatorio. Es una falsa cooperativa. Es una falsa cooperativa. Esta es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos simplemente es que, claro, destruyendo la atención primaria, tú tienes que ir a los servicios de urgencia de los hospitales. Tú tendrás servicios de urgencia de hospitales que serán de hospitales consorciados, de la Xarxa de Hospitales de Utilización Pública, pero que evidentemente la titularidad del mismo será de la Mútua de Terrassa, será o el Sagrat Cor, o serán consorcios en los cuales las administraciones actúan de manera privada, con las reglas de derecho privado, no actúan con las obligaciones de una administración pública. Claro, estos son los mecanismos de extender, digamos, de introducir el sector privado en la atención primaria. El ENAPISC lo que introducía, que hablando con Toni Comín, otro de los referentes en cuanto a la situación por la cual está pasando la atención primaria, creaba, en lugar de un proceso coordinado y desde la atención primaria, creaba una serie de red, como una malla de proveedores. Entonces estos proveedores podrían ser tanto privados como públicos. Pero claro, la persona, en teoría giraba sobre la persona, pero no había una coordinación por parte del equipo de atención primaria. El personal se te escapaba para un lado o para otro, fuera del ámbito de lo que era la atención del médico de cabecera. Claro, por ejemplo, se creaba un programa sobre unas personas que padecían una determinada dolencia crónica, etc. Pues claro, se destina una partida presupuestaria y esas 10, 15 o 20 personas, o 30 o 40 que pueden ser afectadas por dicho programa estarán perfectamente atendidas. Pero resulta que si no entras dentro de estos colectivos, tú como paciente, pues cada vez se te verá más reducida tu asistencia sanitaria, por efecto, digamos, simplemente distribución presupuestaria. Deberíamos tener un presupuesto para la atención primaria que fuera el 25% del presupuesto sanitario. Actualmente estamos alrededor del 12-13. Muy poco.
¿Y esa diferencia dónde se va? Qué pregunta difícil. No, es esencial, se va tanto a la farmacología, se va tanto a la parte de atención hospitalaria. La atención hospitalaria es una atención más cara por cuanto se utiliza mayor complejidad de la maquinaria, mayores infraestructuras, etc. Y mayor cantidad de personal. Entonces, lo que hemos comprobado es de que si tenemos una atención sanitaria fuerte, con una accesibilidad universal. Preventiva, perdón, también decíamos preventiva, ¿no es cierto? Sí, con salud comunitaria, tratando los problemas antes de que surjan. Entonces, no necesitaremos hacer tanto uso del sistema hospitalario, ni tampoco del sistema de urgencias, con lo cual progresivamente se irán reduciendo los costes. Pero claro, en el sistema hospitalario, en el sistema farmacológico es donde entran en los grandes lobbies industriales, tanto el tecnológico en cuanto a la maquinaria como seguro. También la farmaindustria. Claro. El mayor grupo actual sanitario privado en España, IDC Capio, Quirón Salud, era antes Capio, está en manos de Fresenius, que es en su origen, en su empresa matriz, es una fundación alemana. Entonces, claro, ¿qué estás hablando? ¿Del sector privado? ¿De una fundación? ¿De aquel que se ocupa de suministrar todo el aparato de diálisis para todos los centros hospitalarios? ¿De quien tiene la mayor concentración de hospitales privados en Cataluña? Claro, estamos hablando de una gran industria. Y que no quiere perder un sector importante de negocio. Claro, porque es un negocio. La salud, claro, y lo que la Marea Blanca supongo que también quiere defender es que la salud no sea un negocio, ¿no es cierto? Para nosotros la salud es un derecho. Un derecho. Y una necesidad. Entonces, precisamente estamos en la Red Europea contra la privatización y la mercantilización de la salud, coordinando acciones, sobre todo hacia el 7 de abril, que es el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Y entonces nosotros a nivel europeo pues nos movilizamos bajo el principio es decir, no queremos que se construya un sistema sanitario en el cual el elemento de mercantil prime. Eso no. ¿Por qué? Porque seguramente, como decían en algunos debates, hace poco seguidos, pues los sistemas sanitarios basados en criterios mercantiles excluyen a gran parte de la población de la asistencia sanitaria universal. ¿Por qué? Porque no son rentables. Claro. No son rentables, pero es que los servicios públicos no tienen por qué ser rentables. Claro. La gente mayor no es rentable. Porque... La gente mayor sobra, en teoría, económicamente. Claro, económicamente no somos rentables para nada. Entonces, el neoliberalismo, como decías, va hacia un sistema en el cual haya una élite o una clase privilegiada que tenga un sistema sanitario privado con todas las excelencias del mundo, un sistema sanitario público para una gran parte de la población, pero reducido a la mínima expresión, y para una gran parte de la población excluida de pura beneficencia o asistencia social. Así es. ¿Por qué? Porque el sistema neoliberal puede funcionar con una exclusión del 30% de la sociedad. La mayor parte de endeudamiento privado en Estados Unidos de las familias es por la sanidad. Sí. Aquí en España las familias lo que están es hipotecadas por la vivienda, pero en Estados Unidos lo que hace empobrecer a las familias es la sanidad, la deuda sanitaria. El tratamiento de un cáncer a una madre seguramente supone el empobrecimiento de toda la familia para 1 o 2 generaciones. Sí. Además, Estados Unidos, por ejemplo, que basa en un sistema privado, hay gran parte de dinero público que va al sistema privado a base de las desgravaciones fiscales. Si yo pago mis mutuas o pago tal, tendré una importante desgravación fiscal. Con lo cual se fomenta la privatización. Estás fomentando la privatización de tu propia salud, para los que tengan recursos, claro. Actualmente sigue siendo los países que tienen Servicio Nacional de Salud, un sistema sanitario público con cobertura universal, los que tienen mejores resultados y expectativas de vida en cuanto a las personas. Vamos a tener un problema grave en los próximos años. Creo que hay más de 4.000 profesionales que se van a jubilar. Entonces no se van a poder reponer
todos los profesionales que se van a jubilar en los próximos años. Y queremos reivindicar el espacio profesional del trabajador del ambulatorio, del médico, de la médica, de la enfermera, etc. Es importante, es nuestro profesional, es nuestro médico. El ambulatorio es un elemento importantísimo en el tejido social de un barrio, de una ciudad, de un pueblo. Es tan importante como la escuela, tan importante como el mercado, tan importante como el salón de plenos del ayuntamiento o la biblioteca. Sin ellos no hay ciudad, no hay tejido social. ¿Cuáles son las próximas actividades de la Marea Blanca para que toda la gente que nos está viendo apoye las movilizaciones o todas las actividades vuestras? Bueno, de momento, a la vista, tenemos el próximo día 4 de octubre una jornada de donación de sangre en el Hospital del Mar, iniciada desde el colectivo Acampada Mar, que es el que cubre la zona litoral de Barcelona, a raíz de la externalización del banco de sangre de dicho hospital del Consorcio Sanitario del Hospital del Mar. Luego, también este próximo mes de octubre, tendremos varias charlas en diferentes barrios de Barcelona sobre el tema de la atención primaria, expresamente, y una de las cosas más importantes que tendremos será el 20 de octubre, que Barcelona será la sede de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, con representantes de los colectivos de toda España que vendrán a Barcelona. Uno de los elementos importantes de la atención primaria que hemos impulsado es que llevamos un año y pico de desarrollo, de documentos, de trabajos, de reuniones, y que esa información la hemos llevado a otras partes. Es nuestro documento, es nuestro trabajo el que hemos llevado a la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, que están trabajando a nivel de toda España, y también lo hemos llevado a otros puntos. Yo personalmente tuve que ir a Florencia a explicar temas del sistema de atención primaria en una jornada que hubo sobre lo que ellos llaman la Casa de Salud. Y lo que pude comprobar es de que nuestro sistema sanitario está tocado, está en un estado muy, muy grave, pero hay otros sistemas sanitarios europeos que están también mucho peor que nosotros. Ellos planteaban, por ejemplo, me hizo mucha gracia porque ellos tienen el concepto no de centro de atención primaria, ambulatorio, sino hablan de casa de salud. Y una de las cosas es que un paciente necesitaba una prueba y entonces, bajo mano, el médico conseguía que alguien del hospital se la hiciera. O tener una maquinaria que tenían en el hospital, dices, madre de Dios. Claro, si no tienes un médico conocido o alguien que te da la mano de favor... Y de manera gratis. ¿Por qué? Porque ellos cuando van al hospital tienen que hacer un abono de inicio, un pago, un prepago, y entonces con posterioridad se les acaba devolviendo fiscalmente. Pero claro, a mí yo ponía los ojos así, yo no me imaginaba ningún jefe de ambulatorio o tal intentando conseguir bajo mano una máquina para hacer una prueba. Y esto, por Dios, ¿esto dónde estamos? Entonces hay que reivindicar el trabajo profesional de nuestros trabajadores y trabajadoras, hay que reivindicar también el papel de la ciudadanía. La ciudadanía debe participar en la gestión de los ambulatorios de la atención primaria. Sin ellos no puede haber atención primaria, ni gestión democrática y control popular. Y luego que es un trabajo de todos, de unos y de otros. No podemos ir los trabajadores por un lado, ni los ciudadanos por otro. Solo actuando conjuntamente podemos conseguir de que la atención primaria sea aquella que es la que queremos. Una atención pública, universal, de calidad y sobre todo centrada en la persona como tal, como ser integral. Perfecto, muchas gracias Enric Feliu. No agrego nada más porque la verdad que lo que él ha dicho no admite ninguna otra opinión. Hombre, sí, Gracias por compartir nuestro programa y bueno, defendamos la sanidad pública, 100% pública, universal y de calidad. Hasta otra.